La situación que ha descrito Nicolás en los minutos previos me parece que es una situación dramática y que pinta de manera objetiva la situación que vive el país como consecuencia de esta pandemia y que requiere medidas urgentes y drásticas para poder superar esta situación y los efectos económicos y sociales que está generando, de tal manera que esta negativa de confianza pues es una situación que todos los peruanos no esperábamos. Es una decisión en todo caso soberana del Congreso, pero que creo que en el momento en que se produce nos genera pues desconcierto, nos genera una situación de incertidumbre, lo que se conoce como una crisis política que desde el punto de vista constitucional genera la inmediata renuncia del presidente del Consejo de Ministros, cuya confianza no ha sido aprobada por el Congreso de la República, en una votación en la que ha habido un gran número de abstenciones, y quizás es importante hacer un comentario respecto a esta situación. El sistema presidencialista atenuado o parlamentarizado exige, en este caso, un voto de confianza para las políticas generales del gobierno que se propone ejecutar un nuevo gabinete, un nuevo gobierno. En realidad se le llama investidura, pero no lo es porque eso es propio de los sistemas parlamentaristas. Pero al haberse producido esta situación en la que, de acuerdo a los antecedentes de la Constitución del 93, esta presentación del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso a fin de solicitar la cuestión de confianza, debe sellar un pacto, un acuerdo, un compromiso de ambos poderes del Estado para ejecutar unas políticas generales que en este caso o no han sido bien planteadas o no han sido bien entendidas. Hay muchos aspectos positivos de lo que ha propuesto el señor Cateriano y otros que han sido criticados con todas las facultades que tiene el Congreso de la República. Pero también es cierto que en el grupo de abstenciones hay situaciones que podrían estar vinculadas con intereses personales. Y eso precisamente es lo que ha señalado Nicolás, en el sentido de que en nuestro país muchas cosas se mueven precisamente por estos aspectos que deben desaparecer y que tanto daño nos están haciendo. Bueno, este es un comentario político, pero yo quiero más sesgarme en el tema de lo que puede pasar de aquí para adelante. El presidente de la República va a tener que recomponer un gabinete escogiendo a una persona que presida el Consejo de Ministros, se recomponga su gabinete, se juramente y en el plazo más corto posible pueda también acudir al Congreso para pedir nuevamente la confianza, haciendo presente que siendo este el último año de gestión del periodo constitucional 2016-2021, ya no puede haber la posibilidad de una disolución del Congreso en la medida en que se vuelva a negar la confianza. Por lo tanto, entonces, esto quiere decir, doctor, de que si se diera el caso, y ojalá que no sea así, ojalá que el presidente ponga pues la mira en una persona conciliadora y que aterrice los temas, se le podría negar hasta el infinito, es decir, todas las veces que quiera el Parlamento la confianza en este último año a los que se presenten a pedir el voto de confianza. Efectivamente, no hay la posibilidad de que el Ejecutivo, ante una segunda negativa, pueda disolver el Congreso, porque expresamente la Constitución prohíbe que en el último año se pueda disolver el Congreso. Además, el TC creo que en su última sentencia... ¿Voy a terminar, Nicolás? Sí, claro. Sí, ya. Entonces, en la última sentencia tengo entendido que lo que dejaba claro es que se podía recomponer con las mismas personas, los mismos ministros que ahora no tienen la confianza. Efectivamente, esa es una potestad del Ejecutivo. Ese equilibrio y sistema de pesos y contrapesos permite que esta facultad la pueda ejercer de manera exclusiva el Ejecutivo, y la recomposición puede comprender a ministros de Estado, bajo la presidencia, obviamente, en este caso, de otra persona que presida el Consejo de Ministros, que tendrá que acudir al Congreso dentro del plazo. ¿Podría, Oscar, modificarse, según usted, de manera que el único que cambiaría sería el presidente del Consejo de Ministros y todos los otros ministros podrían seguir en sus puestos?
podrían seguir en sus puestos, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, porque esta es una prerrogativa del Ejecutivo. Sí, efectivamente, Nicolás. Yo lo que he leído en esta sentencia es que precisamente se dice eso por la continuidad, ¿no?, de las políticas de Estado. Así es, así es. Ahora, vamos a ver la reacción que pueda tener el Ejecutivo en este caso, que no tiene otra alternativa que nombrar un nuevo gabinete bajo la presidencia de una persona distinta, no, en este caso, sí. Ahora, yo creo que, yo sé que lo hemos convocado, Oscar, para conversar sobre temas, digamos, de técnica constitucional, ¿no es cierto? Pero yo creo que sus opiniones políticas también son relevantes y el tema es qué pasó acá. Es decir, bueno, no se puede pretender ir al Congreso a conseguir el voto de confianza y no haber concertado previamente con las fuerzas políticas que van a tomar la decisión algún nivel de acuerdo. Así es. Efectivamente parece razonable, es decir, hacerle llegar a los partidos que votan en este Congreso y que van a votar cuáles son los lineamientos básicos y tener una discusión previa sobre en qué hay acuerdo y en qué no, para saber a qué atenerse. Y sobre todo yo creo que en el mismo curso del debate, quizás la no presencia en el hemiciclo de todos los congresistas no haya permitido llegar en el curso de casi muchas horas de debate, 3 horas de exposición más las de debate hasta casi las 6 de la mañana, la posibilidad de llegar a algunos consensos sobre algunos aspectos en los que, por ejemplo, ha habido también errores de la misma representación parlamentaria, atribuirle, por ejemplo, responsabilidad al señor Cateriano por la falta de aceptación y entrega de las plantas de oxígeno en Arequipa. Creo que también eso me parece a mí que no estaba ajustado a la verdad. La responsabilidad en ese caso la tiene el señor Vicente Ceballos, que con una negligencia inexcusable no ha atendido esta situación que la estamos viviendo. Yo estoy en este momento en Arequipa desde el inicio de la cuarentena y viendo de cerca lo que está padeciendo el pueblo de Arequipa en esta situación. Hay obviamente una gran irresponsabilidad. ¿Y qué pasa con los decretos de urgencia firmados por Pedro Cateriano, incluyendo los que anunció el día de ayer? Bueno, los que ha firmado y se publiquen antes de la aceptación de su renuncia, tienen plena vigencia en la medida en que se hayan acordado y dispuesto en la forma que establece la ley y la Constitución. Si estos han sido publicados, tienen vigencia a partir del día siguiente. Ahora, ¿hay plazos, Oscar, para esto? ¿Hay plazos? No, bueno, es decir, ¿tiene el presidente algún 72 plazo horas, límite para renovar el gabinete o para cambiar al presidente del Consejo de Ministros? Por supuesto, la Constitución, en el caso de la que se llama de la cuestión de confianza, la Constitución, permítame ratificarle esto, Nicolás, en este caso inmediatamente tiene que el presidente de la República en el curso de 72 horas renovar el gabinete. En 72 horas tiene que anunciar un nuevo presidente del Consejo de Ministros, por lo menos, si es que no se hacen más cambios. Sí. Pero digamos, lo que sí es obligatorio es cambiar al presidente del Consejo de Ministros. Así es, eso sí es obligatorio. Sí. Entonces, si lo tiene que hacer tan rápido, nos imaginamos que va a tener que contar y echar mano de los ministros que hay en este momento. Vamos a ver caras conocidas nuevamente, porque no es tan fácil armar un gabinete en 72 horas. Claro. El artículo 132 establece, el presidente de la República acepta la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Y hay tiempos para que él presente al nuevo gabinete, porque 72 horas para aceptar la dimisión, pero ¿y para que se lo presente al país? Bueno, ahí tiene el presidente de la República, en realidad no tiene un plazo concreto. Tendrá que actuar de la manera más rápida, dada la situación que exige esta pandemia y la crisis económica, ¿no?